Queridos Enolovers, bienvenidos a un capítulo más de Tiempo Extra y Sobremesa. Hoy estamos transmitiendo desde aquí, desde el bar Amici, en el restaurante Piazza y Pasticcio, ubicado en la calle de Praga, en la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarles. Hoy tenemos una invitada muy especial, pero sobre todo una gran amiga. Lleva más de 30 años en el periodismo, está con Carlos Loret de Mola, está en Opinión 32 y por cierto tiene una pluma que me encanta y tiene varios artículos, varios reportajes que han tocado el corazón de muchísimos, sobre todo en la pandemia. Y espero algún día Premio Nacional de Periodismo. Estoy seguro que sí. Mi queridísima Arely Paz. Are, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, René? Muchas gracias, Jorge. Pues estoy muy contenta, estoy emocionada de platicar de algo diferente a partir de las burbujas. ¿Cómo ves? Pues ahorita vamos a ver qué chismecitos nos tienes, ¿no, Arely? Que nos tiene el fútbol y tu vida también, hay unos secretitos que queremos saber. En esta temporada de Mundial, en esta temporada de sabores, de colores, de emociones y de burbujas. Por supuesto que y de sí. Chisme. Claro, chismecito rico con el suero de la verdad. ¿Y qué creen? Hoy no tenemos timbre, pero tenemos suero de la verdad, que es lo más importante. Y para esto, para el tema del fútbol, nos acompaña un gran experto que es mi hermano, Jorge El Coque Rentería. ¿Cómo estás, Coque? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Arely, cómo estás? Hola, Jorge, qué gusto. Igualmente. ¿Se están cumpliendo los propósitos? Tus pronósticos, perdón, no los sí. propósitos. Sí, y también mis propósitos, pero sí, bueno. los pronósticos mundialistas sí. Ahí va. Pues ya tenemos equipos para la semifinal. Y pues bueno, de eso platicaremos junto con esta deliciosa champaña. Y por supuesto también vamos a ver, tenemos ahí algunas preguntas que hacerle a Arely, futboleras, porque ella le gusta mucho el fútbol, así que también se las vamos a hacer. Por supuesto que sí. Y bueno, por supuesto, gracias a Casa Tatange, porque sin esta gran casa, una de las grandes casas de champaña, no sería posible la transmisión de Tiempo Extra y Sobremesa. Así que si les parece, comenzamos. Arely, Latinus, con Carlos Loret, en Opinión 32, en MBS. Muchos años de trayectoria. ¿Cuál es tu medio favorito? ¿El radio, el periódico, la televisión? ¿Dónde sientes que es tu medio? Yo creo que radio. O sea, escribir me encanta, me fascina, pero yo creo que radio ha sido de los mejores descubrimientos de mi vida porque yo nunca me veía en la radio. O sea, yo me veía, trabajé en televisión, en Televisa, después trabajé escribiendo y entonces cuando llego a la radio fortuitamente me enamoro de la oportunidad de platicar, de contar historias, de que la gente te imagine como quieras, porque hoy me ven luego en la calle y me dicen, ¿tú eres Arely Paz? Y yo, sí. Dicen, yo te imaginaba rubia y alta. Y entonces ya me dijo, prieta y chaparra. Pero es muy chistoso cómo la gente puede hacerte una referencia diferente de lo que es tu voz, tu pensamiento. Eso es un fuera de lugar clarísimo, Clarísimo. ¿no? Obviamente. Pero no lo tomas a mal, porque está bien que la gente te piense como quieras a partir de la radio. Entonces, por eso es mi medio favorito, además de que tienes la oportunidad de improvisar, de escuchar, de sentir el momento para seguir contando historias. Fíjate que, no sé si, creo que algún día te conté, Jorge, una de las historias que más me conmovió en el radio fue en plena pandemia, durísima, que bueno, ese reportaje me sacó las lágrimas, aquel reportaje que hiciste de los que no tenían voz en la pandemia. ¿Te acuerdas que fueron varios capítulos, no es cierto, Arely? Fueron 3 capítulos. Así capítulos. Es. Cuéntanos de eso, porque realmente tocaste el corazón de muchísimos radioescuchas. Fíjate que yo era de las que estaba en desquiciamiento, porque además de que tenía mucha información, estaba sobreinformada, me quedo encerrada, entonces tengo la oportunidad de trabajar desde casa, pero me empiezo a dar cuenta de el que me llevaba el periódico no dejó de trabajar. Y entonces decían, quédense en casa porque usted se va a morir si no se cuida. Pero entonces me daba cuenta que el señor bombero seguía trabajando, que el afilador de los cuchillos, que el panadero, que gente que a veces nosotros no volteamos a ver y es parte importante de nuestro operar o de nuestra vida. Y entonces empecé a hacer esta historia contando también a partir de que vendían, el que pasaba vendiendo mangos, de que nadie quería comprar ni salir, y entonces el de tener historias en donde la gente pudiera volver a encontrarse cuando pudiera volver a hacerlo. Y esta historia empezó narrándose con los TikToks, por ejemplo, porque en ese momento fue cuando TikTok explotó, correcto, sí. porque todo el mundo quería pues comunicarse de alguna forma y además teníamos ociosidad y entonces pues unos bebían, unos cocinaban, otros aprendieron a maquillarse, otros se cortaban el pelo.
y unos más contaban su narrativa diaria de hoy me levanté y entonces... Sí, sí. Y cada vez iba siendo más monótono, hasta que encontré esos sonidos que me hicieron recordar que la gente estaba viva, que teníamos que regresar a volver a vernos y que cuando se cumple el primer año de esa pandemia que cuento estas historias, pues me encuentro también padecimientos mentales, en donde gente que no tenía, que creía que estaba muy bien mentalmente, pues estaba ansiosa, tenía depresión, los chavitos, y entonces empecé a escudriñar un poco justamente en las mentes de cada una de las necesidades. De hecho, me encontré un chavito de 3 años que me decía, obviamente por videos, mandaban los pequeños audios de... Yo me tapo los oídos y respiro profundo 3 años. Y lo único que digo es de, voy a estar bien. Entonces, a partir de ahí se construyó esa historia que me pareció súper emotiva, súper emocional, pero también muy divertida, de esas cosas que no volteábamos a ver estando encerrados. Wow, increíble. Imagínense, amigos, platicar de lo que no se platica. Y por eso, no sé si estén de acuerdo conmigo, el periodismo es darle voz a quien no tiene voz y es un sentido totalmente, es una vocación social. Yo creo que sí, 100% es vocación social. Usted no se va a hacer millonario siendo periodista, pero usted sí va a tener la capacidad de contar historias y de hacer que el mundo cambie. Porque yo desde los 6 años cuando decidí esto, yo decía, Wow. Lo que quiero es que la gente, que la sociedad mejore, que las cosas mejoren a partir de la política, de la economía, de la educación, de lo que sea. Pero lo interesante es que el periodismo, tú eres un vehículo que tiene que tener siempre los cuestionamientos al poder, que tiene que tener la oportunidad de que la gente decida mejor, vote mejor, compre mejor, haga mejor su vida a partir de lo que tú les cuentes o lo que tú descubras a partir de contar justamente el tema de cómo nos gobiernan o de cómo van decidiendo a partir de nosotros. Entonces nosotros somos una herramienta, somos un vehículo, pero también nosotros tenemos una gran responsabilidad de decir la verdad, porque justamente la gente que decide y que nos ve y que nos cree, tiene que hacerlo bien, y creo que eso es el periodismo, el que pueda la gente no solo formar su propia opinión, sino que pueda decidir mejor. ¿Un influencer es periodista? Yo creo que, a ver, se van a enojar muchos, pero creo que no. Se vale, no importa, Se aquí van a se puede enojar decir muchos todo. porque Es el foro de la verdad, Ariel. el periodismo Así que tiene... salud. Salud, Jorge. Salud. Así de un segundo para disfrutar un poquito de Pausa burbujas. de hidratación. Pausa de hidratación. De monetización. De hidratación. De hidratación. No. Entonces, Por tener eso, guachicol. Pero bueno, adelante. Entonces, lo interesante aquí es que yo creo que un influencer hoy es una persona que tiene la capacidad, sí, de influir, pero de contar historias desde las marcas que le pagan, las marcas que cree con el que es afín, y entonces esta persona es altamente importante en la manera de comunicarnos porque influye y puede influir para bien o para mal, ¿no? Porque así como hay historias donde la gente se ve mejor, hace ejercicio, come mejor, estudia más, se prepara más, tiene mejor salud mental, también hay gente que cae en retos estúpidos de tomarse pastillas para dormir, ¿no? Y para tratar de no dormirse. Entonces, yo creo que un influencer es esa persona y esa responsabilidad que tiene de entretener, de divertirnos, de contarnos historias en donde tengamos límites entendiendo que es una persona no especialista de la salud mental, no especialista de la alimentación, a menos que sea un nutriólogo quien esté haciéndolo o un especialista, un médico. Yo creo que el influencer es hoy una comunicación importante y necesaria para que los mensajes se diseminen más rápido. Un periodista sí tiene que tener la capacidad de tener todos los puntos de vista, de analizar todo, de poderse quitar también sus propias emociones. Difícil. Y también su parte ideológica, Claro, para poder contar una verdad. Entonces, el periodista trabaja todos los días leyendo todo y escuchando todas las personas. Eso, para poder contar todo. Eso a mí híjole, yo digo, la verdad es que yo leo 5 periódicos al día, no voy a decir los nombres, pero son el Reforma, el Universal, el Excelsior, La Jornada, el Economista también, y eso me he dado cuenta. Muchísimos articulistas y periodistas, de repente, un lunes, un jueves, cualquier día, dicen, es que el domingo fui al cine y estuve escuchando no sé qué, es que el sábado fui a comer a no sé dónde, y el de la mesa de al lado, y eso que acabas de decir a mí me llama muchísimo la atención, y sí estoy de acuerdo contigo, o sea, el periodista es periodista de lunes a domingo, eso a mí me encanta, o sea, están
en todo, o sea, tienen que estar en todo, eso es fabuloso. Y es bien interesante porque no te puedes quitar esta parte no informativa. Porque así como dicen el suero de la verdad, es bien deprimente ser periodista porque nosotros debemos partir de la parte negativa. Pero luego cuando transformas todo eso negativo a partir de cosas positivas que sí pasan y cómo transformar la vida de los demás, y entonces te vuelves un vigilante de toda la vida de todos a todas horas. Claro. Pero también te vuelves más, te enojas más cuando no logras los objetivos que te has planteado durante todos los días. Entonces, sí es verdad que esa capa o esa coraza de periodista no te la puedes quitar, porque siempre estás analizando la realidad. Oye, Arely, tengo entendido que había un chismecillo por ahí. Pero, hablando de chismes. Por ahí un pajarillo me dijo, Arely, que una vez tuviste que interrumpir a hacerles, ¿no? De sommelier, y inclusive tuviste que hacer el brindis. No sé qué tan cierto sea. Por favor, a ver, eso, ese es huachicol enológico. Eso es huachicol enológico. Primero que nada, disculpas públicas, ya lo voy a hacer. En realidad fue una confusión. Yo llegué a una cena, yo llego a trabajar a Cancún y entonces ya estoy diciendo un poquito del lugar. Y entonces llego a trabajar y una amiga me llama y me dice, oye, Arely, ¿por qué no vamos a una cena? Y yo, pues no estoy invitada. No, es una cena ultra nice, son mis súper amigos, les voy a hablar para decirle que vas a estar conmigo. Yo dije, no, pues sí, entonces te arreglas y todo. Y en tu mente es de, soy gorrona. Entonces, ¿no? Porque en México conocemos a los gorrones y pues un mexicano es muy gorrón profesional. Entonces me preparé, todavía fui por un vestido, llegamos a la fiesta y desde que entró el anfitrión, ¿cómo estás? Y me abrazaba y me agradecía que gracias por estar en su fiesta, que qué maravilloso que pudiera contar con mi ayuda, con mi apoyo, con mi presencia. Yo empezaba a sentirme abrumada porque era de, pues sí, pero no nos conocemos. Y entonces yo no tenía el gusto de conocerlo a él ni a nadie de la mesa. Y entonces llegó un momento en que pasamos un primer filtro, el cóctel, la bienvenida, la botana, el canapé, jajaja, jijiji, muchas burbujas pasaban, hasta que llega el punto en donde vamos a cenar. Y justo cuando llega el primer platillo, me dicen, oye, pero antes que todo, por favor levanten sus copas porque queremos que Arely haga el brindis. Y yo dije, claro, como la gorrona que llegué, pues quieren que yo les dé un mensaje de mucho gusto en conocerlos. Y en realidad cuando me levanto me dice, porque tú como una gran sommelier que eres, yo me quedé, yo chavita, debo reconocerlo, impactada, sentía que se me caía la ropa interior, que se me subía. Mi amiga de enfrente estaba, o sea, yo nada más veía cómo le crecían los ojos a mi amiga con cara de, ¿qué está pasando? Entonces me levanto y yo en medio de, y el aplauso y, bienvenida, gracias por estar aquí. Entonces me levanto nerviosa y les digo, oigan, qué maravilla que me hayan invitado. O sea, yo ya asumiendo el papel, dije, pues ya estoy aquí. Sí, pues ya. Dije, tengo dos opciones. Levantarme y decir, soy una gorrona, y uno no puede hacer eso. Y la otra es decir, pues vamos a decir salud, si ya estoy aquí. Entonces me levanto y lo primero que se me ocurre es decirle, oye, estoy maravillada, por favor todos levanten su copa, huelan el aroma, y entonces toda la mesa... No. Y yo así de... Nunca mentí porque jamás dije que el tanino, que la oxidación, que el color, que la región de la... Nunca dije eso porque evidentemente no lo hubiera sabido, pero sí fue de... Con este color y esta emoción, pongámoslo para decirte salud. ¡Bravo! Pero así pasaron 10 tiempos. Entonces la angustia... ¿Tú dirigiste toda la cata? Dirigiendo el brindis de cada tiempo. Cuando llegamos al postre, claro que todo el mundo ya estaba muy feliz, muy extasiado, ya no les importaba lo que yo decía, pero fue de verdad súper incómodo, súper agobiante. Me divertí mucho. Cuando salimos de ahí, mi amiga decía, estás loca. ¿Enloqueciste? ¿Qué pasó? Yo, es que ¿qué me quedaba? Entonces fue muy interesante porque a partir de ahí aprendí. Bueno, un poco sí, porque pues era yo gorrona, estaba llegando yo ahí, pero además todavía me fui y el anfitrión me dijo que qué maravilla que yo estaba ahí, que le encantó cada copa que le di y que además no hablé de vino, que qué bueno que no hablé del vino. Y yo, gracias a Dios, porque no sé del vino, no se lo dije, pero obviamente salí de ahí y entonces dije, tengo que aprender. Y ahí conocí a René.
Pero fue, de verdad, disculpas públicas, fue terriblemente en el momento. Hoy es muy divertido porque justamente te lleva a los límites en donde los humanos a veces rayamos para protegernos. No sabemos de qué, pero lo hacemos y hacemos cosas tan tontas como esa de que me hice pasar por sommelier. Bueno, creyeron que lo era. Queridos enolovers, esto se llama huachicol enológico. Perdón Esto usted. es el huachicol enológico, ni más ni menos, pero lo hiciste muy bien, Ari. Oye, y a ver, cuéntanos, ¿qué te parece, Tatanre? ¿Qué les parece? Jorge, bueno, a ti ya, Tremendo, ya ni te tremendo, pregunto tremendo. porque sé que te gusta Sí, muchísimo. no. Pero, mi Ari, ¿qué te parece el champaña, el Oye, del me Mundial, encanta. el champán oficial del Mundial? Pues la verdad es que me encantó, porque además tuve la oportunidad de conocer la historia de que por qué se convierte en pues la representativa del mundial. Claro. Y además no es común que en las mesas mexicanas la gente quiera celebrar el fútbol con champaña, ¿no? Sí, O no sea, es no común. parece común porque siempre pides o una cerveza, Mm, o tráigame una michelada, o tráigame un ron, pero cuando te llega a una mesa una champaña, pues te das la oportunidad de divertirte, de gritar, de emocionarte alrededor de las burbujas, y a veces lo comparo mucho como una cancha o un partido de fútbol, que tienes que empezar jugándolo bien. Porque si la juegas mal, puedes perder el control y entonces las burbujas pueden convertirse en un fuera de lugar, en una tarjeta roja, en una tarjeta amarilla. Entonces es divertido, es emocionante y me encantó que sea una champaña, algo distinto. No podemos olvidar la parte deportiva en tiempo extra y sobremesa. Así que, Jorge, tenías una pregunta para él. Sí. Bueno, más allá, sé que no eres futbolera, y más allá de que todavía en la calle te siguen pidiendo el atácame, tigre. Ay, esa historia, ya no, luego no la quiero recordar, pero luego ya digo, es parte entrañable de la vida. Ya siento que lo quiero. Oye, un día en un programa de radio que hacíamos Alejandro Cacho, Iñaki Manero, Carlos Muñoz el Chiquen y yo, pues ellos decían a las mujeres, tenemos un programa de 4 horas en la mañana, entonces llega un momento, el ritmo, tenías que estar pues poniéndote a full y la gente, no podías dejar de no hacer algo divertido, además de noticias, además de entrevistas. Y entonces ellos decían, chiquita my baby, y las mujeres enloquecían cuando les decían, chiquita my baby, feliz cumpleaños. Y entonces decían, oye, pero ¿por qué Arely no hace nada? Y yo decía, no soy changuito cilindrero. Yo decía, yo soy periodista, yo nunca voy a decir nada de eso. Y entonces en las juntas era y me daban frases, y yo no, y así de chiquito, no sé qué, y yo no, esa no. Y un día en Tamaulipas, sentados, encerrados en una lluvia terrible, me dicen, se nos ocurrió una frase, atácame tigre, y yo, nunca va a pasar. La mandó un radioescucha, que le pongamos música sensual y lo vamos a ensayar. Me tuvieron como 6 horas ensayando eso. ¿Van a decir eso? Sí, porque después se vuelve un ringtone, la gente lo pedía. Todavía llego al aeropuerto a veces y entonces así con mi edad, Arely Pasi, usted es la del atácame, yo ya tengo 88,000 años y me lo siguen pidiendo. Entonces es muy divertido. Claro. En ese momento no me parecía tanto, porque pues siempre te casas con esa historia del periodista serio, pero luego es verdad se volvió entrañable, divertido, y la anécdota es que por eso me lo dicen. Claro, sí, digo, que la verdad es que buena anécdota. Pero bueno, poniéndonos serios, a ver, tú que como periodista, ¿qué opinas? ¿Por qué crees que la selección mexicana no puede pasar a cuartos de final? Llevamos desde, quitando 86, 90 no fueron, 94. Desde el 94, México no puede pasar a cuartos de final. Yo sí creo, honestamente, que tiene que ver con la mentalidad. A ver, sí, la parte directiva, sí la parte en donde los intereses económicos le han ganado a toda la oportunidad deportiva de elegir a los mejores para que jueguen los mejores, eso también es verdad, y no solamente pasa en la cancha de fútbol, pasa en la vida. No siempre están los mejores, pero la parte financiera gana. Pero yo creo que el meollo del asunto, y ahora lo vimos en este Mundial, antes del Mundial, si nos hubieran preguntado a todos, ¿se van a emocionar con la selección mexicana? Todos decíamos, evidentemente no, porque seguro le ganamos a Sudáfrica, seguramente empatamos con Corea y seguramente Chequia nos va a dar una sorpresa. O sea, un poco como que decíamos, va a pasar lo mismo. Lo de siempre, sí. Yo creo que fue la mentalidad. Estos chavos o esta nueva generación son tan jóvenes que yo creo que los han logrado trabajar en la parte de la necesidad del triunfo, de cómo manejar el estrés, pero también cómo creérsela.
O sea, porque yo te puedo decir que si tú me dices, oye, ¿por qué Argentina venía perdiendo y luego mete 2 y todos van a decir, ¿por qué la FIFA le ayudó? No, también hay una mentalidad, porque no podemos perder una historia ganadora que tiene Argentina, que tiene Alemania, que tiene el mismo Inglaterra, cuando va abajo en los marcadores, se sobreponen. Claro. Tienen la frialdad y la capacidad de sobreponerse a la derrota. Creo que la mentalidad es muy importante y tendría que haber una clase de inteligencia emocional en las escuelas Totalmente para de el acuerdo. fútbol y para lo que sea. Así es. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y, por ejemplo, eso lo pudimos ver. Yo le decía a un cuate al minuto 10 del partido entre México e Inglaterra. Yo le decía, yo veo, la verdad es que yo creí que iba a ganar Inglaterra, yo lo dije, pero le dije, a ver, menudo problema va a tener, creo yo, la selección mexicana si mete gol primero Inglaterra. ¿Por qué? Le dije, porque en los 4 partidos, en los 4 primeros partidos, uno, no ha recibido gol. Por lo tanto, no sabe lo que es jugar con marcador en contra. Y eso en el fútbol, por supuesto que influye, y claro, influye la mentalidad. No es lo mismo ir siempre empatando, ganando, que de repente te encuentras perdiendo. Y ya en una fase donde aquí si pierdo me voy a mi casa. Sí, remontar es otra cosa. Otra cosa. Cuando traes el marcador en contra, remontar sí implica que tengas los aplomos Sí, claro. de decir, me salgo, lo hago. Ahora, no funcionó, pero sí en la cancha vimos estos chavitos que metieron esos 2 goles, al final no sirvió, pero que tenían una mentalidad de querer ganar. Más ganas, actitud que fútbol, puede ser que sí, pero en la vida a veces no ganamos con tanta inteligencia, sino ganamos también con actitud. Por supuesto, sí, y eso igual lo podemos ver en cualquier deporte, ¿no? Por ahí no me acuerdo quién decía, Tom Brady dijo una frase, no es de él, pero lo dijo cuando ganó el Super Bowl de hace 9 años, el 2017, que remontó a 24 puntos a los Halcones de Atlanta. Ahí yo estaba en el estadio y ya que había ganado y había levantado el trofeo, él dijo, es que lo importante no es que seas el mejor, es que cuando tengas una oportunidad, la aproveches al 100%. Claro. Y finalmente eso. eso pasó. Y el fútbol nos ha mostrado, este mundial ha sido para los mexicanos súper divertido, Sí. súper emocionante. La generación de los chavitos que vieron el fútbol esta vez no van a tener el mismo trauma de nosotros de saber que siempre vamos a perder, ¿no? O sea, esta vez estos chavitos sí creen que un día sí vamos a ganar. A lo mejor no me toca verlo, pero esa actitud de querer hacerlo yo creo que es donde funciona. Y el fútbol, bueno, hay equipos que nos han demostrado que el corazón puede más. Colombia jugó perfecto, Noruega lo hizo. Noruega, sí, claro y que sí. también Cabo Verde. Cabo Verde, que no dábamos 3 pesos por Cabo Verde, que geográficamente muchos no sabían ni dónde estaba, y entonces al final ocurre que la mentalidad te hace triunfador, ganador, aunque ellos se fueron perdiendo, sin duda ganaron mucho en la parte mental. Sí, y de hecho, igual, no me acuerdo quién, pero hace poquito leí la frase de, en ocasiones el esfuerzo supera al talento, en ocasiones. Y se enojarán No muchos, siempre. pero es verdad. Pero es verdad. Claro. Antes de continuar, ¿qué les ha parecido Piazza Pasticho? Este es un lugar, amigos, que tienen, queridos Enolovers, que venir porque tienen que venir. Lo considero uno de los mejores italianos de la Ciudad de México. Está aquí en la calle de, no es Varsovia, Praga, casi esquina con Reforma. ¿Y qué les ha parecido? No, delicioso. Fantástico. Delicioso, No fantástico saben. lugar, es tremendo, una chulada de lugar. No es pizza, porque todo el mundo viene a pedir pizzas, es Piazza Pasticho. Piazza Pasticho, y de verdad les va a encantar, les va a encantar, les va a fascinar. Pero bueno, ahora vamos a cambiar a chisme internacional. Algo que me contaron por ahí y algo que pues el suero de la verdad lo trae a colación. Y ya llevo mucha verdad. Totalmente. Tatanje no puede fallar. Entonces, mi querida Are, cuéntanos, ¿cómo está eso que algún día, que hace mucho, vendiste sin hablar japonés a unos japoneses unos mercancías de alto valor, por no decir joyas? Cuéntanos eso. O yo creo que si un día me dijeran, ¿cómo te vas a definir en la vida? Voy a decir, sobreviví. ¿Por qué? Porque a veces la gente, uno tiene que hacer cosas para sobrevivir frente a la adversidad. Oye, me acuerdo que me fui a trabajar a Cancún súper chavita y entonces no me contrataba nadie. Porque yo llegaba, obviamente, a los restaurantes, porque mi mente era de, claro, para estudiar tengo que tener una lana extra, voy a ser hostess, porque las hostess ganan bien, entonces les dan buena propina, entonces esa era mi mentalidad. Claro que yo llegaba 1.62, flaquita y obviamente sin mucha personalidad,
claro que me decían, por favor, tú eres la de las pastillas. Y entonces me contratan como la de las pastillas de menta para que tú seas la que las entregue. Entonces yo, gracias por venir. ¿Quieres su pastilla? 3 de la mañana. Nadie me quería pastillas de menta a esa hora, ya no les importaba. Entonces duré una semana y pues un poco recorriendo porque todos los días iba yo a las plazas porque me decían, claro, puedes ir de guía de turistas. Pues claro que no puedo ser guía de turistas, evidentemente ni me sabían ni me contrataban, porque además en ese entonces tenías que ser ultra profesional. Y entonces me contrata un delfinario, que también estuve una semana, pero además claro que llego y les digo, oigan, es que yo quiero trabajar aquí, y todos, claro que sí, ¿sabes nadar? Y yo, pues no. ¿Cómo que no sabes nadar? Entonces vas a ser la que le va a llevar la cubetita para que coman los delfines. Entonces yo era la de la cubetita de los delfines. Con pastillas. ¿No? Entonces ya les llevaba yo ahí el pescadito, se los daban, también duré una semana y dije, esto no está funcionando, siento que el sector turístico y yo no nos estamos entendiendo, y en eso, en una cafetería, conozco a Alma, se llama la chava, y entonces me dijo, es que estás buscando chamba. Yo, sí, es que yo trabajo en una joyería, nos va súper bien, vendemos oro, plata, piedras preciosas. Bueno, me la pintó. Y yo dije, claro, ese es también otro trabajo donde... dice, y además ganas bien. Yo no oí todo lo demás, yo nomás oí ganas bien y dije, vámonos. Entonces llego, entrego mis papeles, chavita, me dan el uniforme, mañana nos vemos. Sí, estuve trabajando yo creo que alrededor de unos 3 meses más o menos, 3 meses y medio. Pero entonces todo mundo empezaba a Cancún a explotar el turismo asiático. Y entonces llegaban coreanos, nadie les podía vender nada, porque pues solamente hablábamos inglés. Medio yo estaba estudiando un poco de francés, entonces ahí a los franceses les vendíamos, a los alemanes, y entonces teníamos como palabras clave para poder vender. Pero un día llegaron unos japoneses súper así lindos, muy nice, entraron y entonces todo el mundo así de... Y nadie quería atenderlos. Entonces dicen, Arely, vas, porque era la chavita. Claro. Y yo porque todos pensaron, claro, no les va a vender nada, nadie se entiende, pues no importa si perdemos al cliente. Y entonces empecé, y entonces saco una hoja y en dibujitos. Y entonces yo le decía, porque además me decía uno, ni yo presento a Naviki, y yo, ni yo presento a Naviki. Entonces me decía, ¡ah! 20. Y entonces me decía, 20, y entonces yo 20, y luego le ponía yo otros 20, entonces él decía 40, y yo no, ya le estoy dando mucho descuento, entonces ya no nos empezábamos a entender, y entonces saco una hoja, empiezo a hacer dibujos, le gustó un collar de esmeraldas, los aretes, el dije, el anillo, le saco todo, y entonces la esposa como que se emociona, y le dice, sí, el collar sí, se lo pone, ya no se lo quiso quitar, dijo, está bien el collar. Entonces le digo, ¿ahora cómo le digo que le voy a vender esto? Y entonces yo le ponía así en dólares. Y entonces él sacaba una calculadora y me decía, y yo, pues ahí está. Y luego el anillo, y yo dije, ya les estoy vendiendo. Y tenemos el dije, y yo le saqué el dije, ¿no? Entonces ya le vendí. Entonces se llevaron el anillo, el dije, el collar, los aretes, la diadema, se llevaron todo el kit. Nadie había vendido eso en esa joyería, nunca. Lady Tiffany desde entonces. Todos los vendedores estaban enfrente de mí, atrás, así con cara de ¿qué está pasando? Y yo en dibujo y en jajaja, jijiki. Luego les fui a comprar unos refrescos, entonces les di refrescos, los senté. No hablábamos porque además solamente nos decíamos sí y no, y escribía yo los precios. Wow. Llegó un momento en donde cuando lo pasas a dólares, entonces en pesos mexicanos, en ese entonces, pues hace, no sé, 30 años, 30 años, yo creo que fueron como 400,000 pesos. Que nadie había vendido nada, o sea, nada. De esa comisión pagué una colegiatura, pagué la reinscripción para empezar a estudiar en enero, o sea, fue bien interesante porque mi mentalidad era que esa lana era para que yo estudiara y entonces... ¡Qué maravilla! Todos me aplaudían, los japoneses se fueron felices, se llevaron sus cosas ahí. La señora salió enjollada y yo, ¡ay, señora, guárdela, vive en México! Pero ella se fue feliz, yo me fui feliz y todos muy felices. La verdad es que fue una muy buena experiencia y fue bien interesante porque a partir de ahí el dueño de la joyería dijo, oigan, les voy a pagar clases de inglés, de japonés, de chino, de todos los idiomas, porque necesitamos vender y hay que hacerlo bien. No como aquí que a señas y sí, no, dibujos. Fue muy divertido. Pero yo creo que sí tiene que ver con esa capacidad de sobrevivir y de reponerte a la adversidad. Sí. Te tengo que preguntar algo, mi querida Arely. Pero, a ver. Mira. ¿Qué otra cosa saben de mí que yo no sepa y que no quiera contar? Yo creo que es algo complicado porque es innegable que estamos en tiempos revueltos, llamémosle revueltos. ¿Cómo llevas tú personalmente, pues tal cual, el bullying por el lugar donde trabajas? Porque sé que es muy difícil. ¿Cómo lo llevas tú personalmente?
Personalmente he aprendido porque trabajando junto a una personalidad como Carlos Loret, que es súper importante en el periodismo y en el país, por eso es estar en ese equipo, es tan importante. Y entonces estar con esta personalidad también te da mucha responsabilidad de cuidar y de hacer las cosas para que la gente te crea y cuidar toda esa credibilidad. Pero entonces he aprendido a trabajar esa parte. Por ejemplo, las redes sociales nos vinieron a poner en perspectiva que no todos son tus amigos, que la gente piensa distinto, que la gente se enoja, se altera y se enchila y habla de todo y es experto en todo, y que además puede insultarte de la peor manera y amenazarte, ¿no? O sea, porque a veces llegan mensajes de te voy a matar, y yo, nos calmamos todos, ¿por qué? Y entonces, claro, porque la emoción, el contexto, no sabemos qué esa persona detrás de la computadora esté viviendo para tener que insultarte así. Y entonces... Pero tampoco lo justifica, ¿eh? No lo justifica, pero también tienes un poco de perspectiva en la parte periodística, es de, claro, su contexto ha sido tan duro, tan difícil, que por eso seguramente me dice que estoy negra, chaparra, que nunca estoy peinada, que no soy inteligente, que soy tonta, que bla, bla, bla. Y al final todo eso no importa, porque tú sabes que estás haciendo tu trabajo y que quien lo está recibiendo, no todos tienen por qué quererte ni aplaudirte. Porque además la chamba de un periodista no es que te quieran ni te aplaudan. Claro. Entonces, el bullying hoy se maneja muy sencillo, justo medio. Si te halagan, gracias. Si te insultan, gracias. Ninguno vale más que otro. Porque si no, tienes la tendencia de perderte en la crítica o en el halago. Pero sí, perdón que interrumpa. Yo creo que también se necesita, yo creo que mucha inteligencia emocional, ¿no? En este caso de parte del periodista, porque tampoco somos seres humanos. Y no debe ser fácil tampoco todos tener, así como tú dijiste, esa gente tiene su día, pues tú y cualquier otro periodista también tienen sus días en donde, pues hoy me fue mal y muy mal, y pues a lo mejor hoy lea algo de qué bárbaro, es la mejor periodista, excelente. Pero habrá un día que, ni modo, ley de Murphy, y que te digan, te voy a matar. O sea, también explotas, o sea. Sí, yo creo que también somos humanos y no te puedes quitar esa parte humana, pero también tienes esa responsabilidad justo de tener el justo medio. Claro. Si trabajas todo el día en ese punto, no puedes perderlo. A veces sí me súper enojan cosas y me súper enfurio que queda chiquita cualquier cosa. Y entonces tienes que respirar profundo y esa inteligencia emocional es tu día a día, un día a la vez, y lo que diga la gente es importante, porque es quien te escucha, es quien te cree, es quien te compra, es quien te lee, pero también es importante que tú cuides tu salud mental. Claro. Estarán de acuerdo conmigo que champán es estilo. ¿Tú lo has pedido, Arely? Obvio, claro que sí. ¿Con champaña? Dime que no fue con champaña. Con champaña no. Obvio, Soy responsable de las burbujas, del cuidado de la champaña. No, yo creo que mi peor oso, híjole, es que he hecho muchos y la verdad es que como no le tengo miedo al ridículo, ese también es un punto importante. Es un punto importante. Pero yo creo que uno de los mayores es cuando yo llegaba a trabajar en pijama, hacía un programa a las 6 de la mañana. Y entonces levantarte a las 4 de la mañana todos los días, durante 10 años sistemáticamente, pues hay días que fallas, ¿no? Y hay días que tu mente no está concentrada. Entonces yo tengo déficit de atención. La verdad es que hacer periodismo es un gran reto para mí todos los días para que me concentre en la vida. Y entonces yo me bañaba, me vestía y me iba en calcetines a trabajar. Yo manejaba, llegaba a mi trabajo y todo así de, ¿no traes zapatos? No traigo zapatos. Entonces ya trabajaba así todo y me iba. Un día salí en pantuflas, un día salí en pijama y pantuflas, así de, ¡ah! Se me hace tarde ya. Entonces me bajé, manejé, y así, todos de, ¿qué pasó? Yo, pues se me hizo tarde, pero aquí estoy trabajando, ¿no? Es la parte profesional. O dejaba los zapatos en las escaleras para no hacer ruido a las 4 de la mañana y que los vecinos no se escucharan mi zapateada. Entonces los dejaba afuera del elevador y me iba. Y entonces ya el policía sabía y me decía, oiga, otra vez dejó los zapatos. Entonces era famosísima por dejar los zapatos y por llegar en pantuflas a trabajar. Perdí el estilo, sí, pero tenía una justificación. Pero profesional también. Profesionalmente nunca fallé. Oigan, pues, ¿qué creen? No hay plazo que no se cumpla, ni término que no se venza, ¿cómo era? Al revés, ¿verdad? Amigos, queridos Enolovers, estamos llegando al final de este gran episodio, gran y divertidísimo episodio de Tiempo Extra y Sobremesa. Y estamos aquí justo, transmitimos desde el Bar Amici que está en el primer piso de Piazza y Pasticcio, un lugar que tienen que venir, de veras se los recomendamos muchísimo.
Y bueno, primero pues, le agradecemos a Casa Tatange, por supuesto, una de las mejores casas de champaña del mundo, y a una gran y querida, bueno, es que no le digo invitada, es una de mis mejores amigas, Arely Paz. Are, sin ti de veras, esto no hubiera sido lo mismo. Muchas, muchas, muchas gracias. Vienen cosas muy buenas para este podcast, te agradecemos muchísimo y de verdad, pues mucho éxito. Gracias por compartir cosas tan íntimas y tan diferentes, llamémoslo así. Jorge, muchas gracias. Salud. Gusto de verte. Gracias, queridos amigos, Gracias a ti. muchas gracias. por la invitación. Tona, Sebas, gracias a todo el equipo. Santi, gracias a todo el equipo, muchísimas gracias. Pero sobre todo, queridos Enolovers, gracias a ustedes. Sin ustedes, esto no sería posible. Gracias a Casa Tatange y hasta la próxima.